Bueno, yo quiero tener esta palabra el día de hoy para todos ustedes, hermanos. Quiero que hablemos acerca de este tema que es bien interesante, bien importante. Y es un tema que realmente debe tocar nuestro corazón porque pues todo el tiempo nosotros estamos pensando, hermanos, como cristianos, en lo que deberíamos de estar pensando en lo que significa la santidad para nuestras vidas. Ahora, hermanos queridos, quiero hablar en este tema porque quiero decirles que dentro de nuestra denominación, la Iglesia Wesleyana, durante el mes de junio estamos celebrando el mes de la wesleyanidad, porque resulta que Juan Wesley, el que inició todo este proceso, nació el 4 de junio. Entonces se celebra el mes de la wesleyanidad, y que ustedes no saben a quién Dios le regaló ese neologismo. ¿Saben qué es un neologismo? Un inventor de palabras nuevas. Yo me inventé la palabra wesleyanidad. Y eso fue interesante porque ahora la usan en Chile, donde hay una iglesia wesleyana, ahora se la usan, mis hermanos. Créanme, la gente no, yo lo hice, gracias a Dios. Bueno, tampoco vengo a echarme flores el día de hoy ni nada de esas cosas. Pero hablamos de Wesley, mis hermanos, porque Wesley fue un reformador del siglo XVIII, bueno, un hombre que cambió a Inglaterra, etcétera, etcétera. Y él habló sobre todo de la vida santa, Y quiero de una vez pasar a la introducción de esta enseñanza, pensando en que la santidad es una característica, vamos a la siguiente, característica diferencial de Dios tan importante que Él quiere que nosotros también lo tengamos. Y lo que yo quiero que tú veas en este día, hermano, ahorita vamos a leer unos versículos que nos hablan que Dios es santo. Los vamos a ver ahorita y los quiero compartir con ustedes. Y por eso quiero empezar con eso. Es tan importante y tan diferencial esta característica, tan clave en nuestro Dios. Le pertenece a Dios, pero es tan interesante que Él quiere que nosotros también tengamos esa característica de santidad en nuestras vidas. También les voy a dar la definición ahorita, así que tranquilos, vamos a hablar bien hablado de este tema. Ahora, una definición, bueno, ahí está en la introducción, una definición breve de santidad. Desde el hebreo es la palabra kadosh, que significa en hebreo, según la palabra de Dios, puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Es decir, santidad significa puro, físico, significa puro en estas áreas: física, ritual, pero especialmente en el área moral y espiritual. Eso es lo que significa en hebreo. En ocasiones se puede traducir también separado, puesto aparte o consagrado. Eso es lo que significa santo. Pero en griego es la palabra agios, como está ahí, agios, que significa simplemente ser puro. Simplemente ser puro. Amén. Bien, eso suena interesante porque pues cuando vemos estas definiciones, hermanos, pues suena como algo pues como inalcanzable, ¿cierto que sí? Suena como algo como que esto es como muy lejano, porque puro, moral y espiritualmente separado, consagrado, puesto aparte en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso, mis amados hermanos? Y esa es la respuesta que yo les quiero dar en este día. ¿Cómo se traducen en la práctica estas definiciones para nosotros? Porque después de que les diga acerca de una base bíblica sobre la santidad, les quiero decir que a veces nosotros tenemos unos conceptos errados de la santidad. El peor concepto errado que tenemos de la santidad es que los únicos santos son los que se mueren y que luego le prueban 3 milagros y después de 200 años los declaran santos, como la Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿cierto que sí? Que ellos sí son santos. Pero es un concepto errado que tenemos nosotros, mis hermanos, porque corrigiendo esos errores de conceptos nos vamos a encontrar con unas cosas muy especiales para nuestras vidas. Vamos a ver una base bíblica sobre la santidad. La primera base bíblica es un llamado que Dios hace a nosotros como iglesia. Es decir, Dios nos está diciendo a nosotros lo siguiente, y por eso le escribió a Primera de Pedro. Pedro le escribe una carta a la iglesia del Señor, se llaman cartas generales, a toda la iglesia. Y mira cómo dice este versículo: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan,
como también es santo ¿quién? El que los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, como es Dios, así Dios quiere que nosotros seamos como Él es, santo. Y Pedro está diciendo algo muy importante, mis hermanos. Sean santos en todo lo que hagan. Es decir, que mi santidad se traduce en todas mis acciones. Es decir, lo que yo hago con mis manitos, lo que yo hago con mis pies, lo que yo pienso, como yo actúo frente a ustedes, frente a la gente, frente a Dios, frente a mí mismo, eso se traduce en un hecho de santidad. De hecho, ahorita le estaba cantando una canción de niños a una niña de aquí de la iglesia antes de empezar el culto. Y en este momento me está recordando el Espíritu Santo una canción que me gustaría compartir con ustedes en este día, mis hermanos. ¿Me permiten compartirles una canción? Ustedes saben que con esta voz melodiosa que tengo, fluyen muy bonitas las canciones. Y la canción que yo le cantaba a los niños cuando también era maestro de la iglesia infantil era: cuidado mis manitas, lo que hacéis, porque en el cielo está el Señor y me mira con amor. Cuidado mis manitas, lo que hacéis. Porque es que con nuestras manos, hermanos, amamos, pero con nuestras manos también disparamos, señalamos, discriminamos, golpeamos, etcétera, etcétera. Y cuidado con mis pies, lo que hacemos, porque es que mis pies son los que me llevan a ese lugar donde no debía haber entrado, donde no debía haber eso. Cuidado con lo que sentís, es decir, con el corazón, porque la Biblia también dice que de lo fondo del corazón es de lo que yo hablo. Entonces toca tener cuidado. Bueno, este es el llamado para la iglesia, pero Dios también nos hace un llamado. O sea, Dios también nos hace un llamado desde el cielo. Eso está en Levítico 20:26. Ahí lo tienen ustedes. Sean ustedes santos. Ahí fue donde se inspiró Pedro. Porque yo, el Señor, soy santo. Y escuchen esto. Y los he distinguido, los he separado entre las demás naciones para que sean míos. Para que sean míos. Y es que si yo me puse esta camisa así y no me la metí por dentro del pantalón, ¿saben por qué me la puse así? Porque es mía. Porque yo me quise venir así, hermanos y hermanas. Porque uno hace con lo que es de uno lo que uno quiere. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿O yo soy el único? Todos nosotros lo hacemos. Y Dios nos está mandando este mensaje también a nosotros. Como nosotros somos de Él, Él quiere que nosotros nos vistamos de santidad. Seamos como Él. ¡Ay, qué bien! Es decir, que yo a mi hija no solamente le pasé, hermanos, mi apellido, sino que le pasé mis genes, parte de mi carácter. Le pasé mucha de su desenvolvimiento en la vida, de su éxito, de sus experiencias. Lo que yo soy, se lo he transmitido a mi siguiente generación. Y Dios también nos dice: yo soy santo y los he escogido para mí, dice el Señor. Somos del pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Tercero, mire, este siguiente texto bíblico es la base bíblica para que ustedes se den cuenta. Es el deseo de David, que quería buscar la santidad. Y él decía: bueno, ¿cómo busco la santidad en mi vida? ¿Cómo encuentro la santidad? Y él nos dice ahí en el Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es un llamado que pocos nos hacemos. Pablo está diciendo, el salmista está preguntándole a Dios: Dios mío, por favor, examíname, conoce mi corazón, entra a mi corazón y dime si encuentras camino de perversidad. Dime si me estoy equivocando, dime si estoy mal, dime si estoy andando incorrectamente, dime en qué estoy equivocado, en qué me estoy desviando. Y esa es una pregunta que continuamente deberíamos de hacernos nosotros delante del Señor. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque muchas veces ustedes y yo pensamos que estamos actuando bien,
que todo lo estamos haciendo bien. Y no estoy hablando de que estemos pensando en el pecado ni esas cosas, sino simplemente pensamos que estamos actuando bien. Y realmente así no son las cosas. ¿Saben que el Señor también dice en la palabra, engañoso es el corazón del hombre? Y luego se pregunta, ¿no se la saben? ¿Quién lo conocerá? Así dice el Señor. El Señor dice, el Señor está diciendo, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben qué significa eso? Que ni siquiera usted se conoce a sí misma. Yo no me conozco a sí mismo. Y siempre me recuerdo en estos momentos, cuando estaba yo era pequeño, era adolescente. Y se acuerdan que yo les conté esta anécdota, que hubo un accidente tremendo en un viaje que estábamos haciendo con mi familia. Y ese accidente recién pasó y nos bajamos del carro, hermanos queridos. Mi papá salió corriendo para ver qué se podía hacer. Nosotros también nos bajamos corriendo con mis hermanos. Llegamos allá, hermanos, y un bus se había volteado y era llegando a Chocontá, por allá a estos lugares, hermanos. Y nosotros éramos adolescentes y como con la edad de ustedes, chinitas, ¿saben qué, hermanos? Y cogimos los heridos. Y los que estaban allá retorciendo, jalamos de las pies, hermanos, los pusimos a un lado, sacamos los otros, mis hermanos, cuando nos dimos cuenta y volvimos en nosotros. Ya se bajó la bilirrubina. No la bilirrubina, ¿cómo se llama esa? La adrenalina, hermanos. Esa, se bajó la adrenalina. Oiga, yo estoy manchado de sangre, mi hermano también, mi otro hermanito también, mi papá también. Nos mirábamos, estábamos estupefactos. Dios mío, nos manchamos de sangre, ese accidente tan terrible. Y volvimos así. Luego nos volvimos al carro todos bobos. ¿Por qué hicimos eso? ¿Saben por qué? Porque no conocemos lo que somos capaces de hacer. El corazón es engañoso, mis amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero también hay otro texto bíblico, que es el que habla Pablo acerca de la vida de santidad y especifica sobre uno de los pecados, sobre ese pecado que está allí, pero es sobre todas las áreas de la vida. Mire cómo dice lo que dice la palabra. La voluntad de Dios, está en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 6. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Pero porque en ese punto estaba hablando sobre un problema que había en la iglesia de Corintios, que era de inmoralidad sexual. Pero en general este versículo se aplica a todas las áreas. Que cada uno, escuchen bien, aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudica a su hermano ni se aproveche de él en ese asunto. Uy, ese versículo me parece fabuloso, mis hermanos, porque el hecho de que yo piense como yo pienso no debería perjudicarte a ti, ni a ti, ni a ti. El hecho de que nosotros como cristianos pensemos en lo que dice la palabra, practiquemos la palabra, no debería perjudicarte. ¿Saben qué? Debería es beneficiarte. Porque yo les puedo contar los millones y millones de matrimonios que se han salvado porque han sido beneficiados al separarse de pecados como los que dice ese texto bíblico allí. Yo les puedo contar de millones y millones de personas que han sido rescatadas de tantos problemas, de tantos errores, de tantos fracasos. Estaban en una cárcel increíble en sus vidas. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos? Vino la palabra de Dios, conocieron al Señor, practicaron separarse de estas cosas y sin juzgar a esas personas fueron rescatadas para la gloria de nuestro Señor. Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis hermanos, no se dejen llevar por los malos deseos como los paganos, porque no conocen a Dios, y que nadie les juzgue de esta manera de pensar. El siguiente tiene que ver con algo que el Señor me dio y que me costó entender, pero es algo que yo quiero que tú tengas en tu corazón, bien interesante. Y alguien podría preguntar, pero en Jonás 1:6, que no le hizo caso a la palabra de Dios, hermanos, ¿puede hablar de santidad? Mire cómo dice este texto bíblico. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.
quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué versículo? Este versículo, ¿qué tiene de santidad? Y miren que tiene mucho de santidad. Porque leímos en Pedro, leímos en Levítico, que nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios. Y Jonás fue un profeta llamado por Dios a cumplir una misión. Y en otras palabras, Dios le dijo a Jonás: Jonás, usted va a predicar a Nínive. Le toca predicar en Nínive. Yo no quiero ir, 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 mil veces no quiero ir, infinito y más allá no quiero ir. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Porque Jonás era de Dios. Y Jonás se pudo ir para allí, se pudo ir para allá, se pudo ir para el otro lado, quiso esconderse en el fondo del mar, quiso esconderse por allá en otro lugar. Me voy lejos de Dios. Pero la santidad de Dios lo alcanzó. La santidad de Dios fue con él. Porque Jonás le pertenecía a Dios, hermanos. Le pertenecía a Dios. Es como nuestros hijos, mis hermanos. Uno hace lo que sea por nuestros hijos. Uno avanza con ellos, uno se mete en sus vidas hasta donde se puede. Uno, mis hermanos, les guía, les trata de dirigir, les trata de acompañar, les da consejos, porque uno sabe que eso es lo que ellos necesitan para que les vaya bien. Y Dios así dijo con Jonás: Jonás, si usted no quiere, usted va a ir. Y por eso este texto bíblico está hablando. Le están preguntando los marineros a Jonás: Jonás, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Saben por qué? Porque mi santidad afecta a las otras personas. Mi forma de pensar, mi forma de vida como cristiano afecta a las otras personas, para positivo o para negativo, pero les va a afectar. Ese es el punto de la santidad. Miren, hermanos, es uno de los grandes errores que tenemos como cristianos. Y aquí nos lleva entonces, hermanos, a pensar en los conceptos erróneos que tenemos con respecto a la santidad. El primer concepto, van dos primeros, es que se da lugar a pensar que la santidad es opcional. Es decir, tú quieres o no quieres entrar a la santidad, vivir en santidad. Y eso es un concepto errado. Eso no es lo que nos dice la palabra. El Señor le está diciendo en el libro de Levítico: todos ustedes, el pueblo de los israelitas, son mi nación, pero los de Judea son los santos. O los hijos de Benjamín son los santos. Paula tiene que obedecer igual que Ana María. O al contrario, yo no sé. Les toca obedecer. Que porque la una nació primera que la otra y la mayor entonces tiene más derechos que la otra. No, les toca obedecer a juntas. ¿O no, señora Irán? Todos estamos llamados a la santidad. Diga: yo estoy llamado a la santidad. Escuchaste, Señor, escuchaste. Esto no es opcional, hermano y hermana. Estamos llamados a la santificación. Se cree que la santidad es para el cielo y no para la vida práctica en la tierra. Es que nosotros pensamos que eso de los santos es cuando lleguemos allá y venga San Pedro y nos asigne las alas. ¿Cierto que sí? Y nos ponga el vestido largo de cura. ¿Cierto que sí, mis hermanos? Nos ponga unas sandalias de terciopelo. ¿Cierto? Nos enseña a mover las alas. Y allá sí soy santo. En el cielo. Allá están los santitos, los que se mueven en medio de nube en nube. Allá es donde están los santos. No es así. Mire, otro concepto erróneo es que se piensa que la santidad es un lujo emocional, un capricho o una rareza espiritual. A veces la gente piensa, mis hermanos, que los que dicen que están buscando la santidad, que quieren ser santos y todo eso es algo de un grupo élite de gente en la iglesia. Como por ejemplo, ¿quiénes? Los de la alabanza. Allá están sentados
en la última fila. Los que ayunan, los intercesores, esos que se la pasan allá en el dele, y machaquen en el cielo y oren otra vez y ayunan y luego que vigilia, y los que se la pasan diciendo gloria a Dios, son como una élite allá, un grupo allá todo especial. Esos son los de la santidad, y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Se predica muy poco del tema y es uno de los grandes olvidados de la Biblia, ¿sabías? Miren, antes la iglesia cristiana predicaba mucho sobre este tema, pero resulta, mis amados hermanos, que comenzamos a bajar el nivel de predicar sobre este tema. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nos hemos ido diluyendo en un problema grave de la iglesia, que es la debilidad ante el pecado. Somos mantequillas espirituales. Nos debilitamos frente a las exigencias que Dios nos está haciendo. Y estoy hablando con ustedes, y sé que a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Nos debilitamos frente al pecado. Cuando el Señor dice que es así, nosotros decimos, pero ¿por qué así? Y el Señor se sorprende, pero porque yo lo digo. Y en el mundo posmoderno en el cual estamos, nosotros le preguntamos, pero porque tú lo dices, entonces tiene que ser así. Y el Señor dice, sí, tiene que ser así, pero a nosotros no nos cabe. No nos cabe en la mente que es como Él diga y no como yo diga. No nos cabe. Hoy en día hay que darle razones a todas las cosas, y así hayan razones de por qué las cosas, la gente no cree. Mire, por ejemplo, ese texto bíblico tan duro que acabamos de leer, ¿qué tal? Sed santos porque Dios es santo. A ver, que porque tú eres santo, que eres Dios, que tienes Kadosh, que tienes Agio, que tienes Rafa, Eloniai y todos esos nombres, eres santo. Ustedes de allá del cielo, que no sé, no tiene que vivir todo lo que nosotros vivimos acá sobre la tierra, ¿quiere que yo sea santo así como usted es santo? Y el Señor dice, sí. Y entonces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que obedecer a todo lo que dice la palabra del Señor? Y el Señor dice, porque está escrito. Porque a nosotros no nos cabe en la mente que lo que está escrito en la palabra de Dios es para cumplirlo, es para obedecerlo. Mire, hay gente que, ¿sabes qué? Prefiere sacrificarse dando el diezmo antes que querer salir del pecado. Es que así seguro me la platica de la semana, del mes. Pero si Dios le dice, pero sal de ese pecado, sal de esa situación, no lo hacen. Porque es complicado. Y por eso nosotros los predicadores a veces nos rascamos de qué le predico a la iglesia. ¿De qué le predico a la iglesia? Y uno llega a estos temas y uno pasa de largo. Porque estos son temas difíciles. Y saben que les voy a decir algo, mis hermanos. Este es un tema que necesita hoy en día la sociedad. Miren, rojo, algunos creen que si es tan necesaria, con tilde, entonces vendrá sola con el tiempo. Y algunos piensan que se llega a la santidad por medio de un crecimiento gradual en la gracia, un propósito de disciplina espiritual. Sin embargo, el crecimiento es un proceso y la santidad es un don que Dios nos da. Escuchen bien esto. Miren, hermanos, es tan importante la santidad que si es tan importante para ti, pues danos la santidad. Haznos santos, Señor. Y Señor dice, yo los voy a hacer santos. Claro que sí. Pero vengan aquí. Empiecen por obedecer. Empiecen por buscarme. Empiecen por venir a mí. Vengan. Yo los voy a hacer santos. Y los otros dicen, no, yo voy a volverme santo por medio de disciplinas espirituales. Entonces, ¿saben qué? Se separan. Voy a ayunar durante 30 días.
No voy a comer nada en 30 días. Voy a ayunar de redes sociales, voy a ayunar de celular, voy a ayunar de todos esos ayunos de 20 días que todo el mundo hacen por ahí, mis amados hermanos, y así voy a ser santo. No voy a volver a comerme esto, no voy a volver a hablar con fulano de tal, no voy a volver a ver esa serie. Y comienzan a hacer, mis amados hermanos, una cantidad de sacrificios y de disciplinas que de alguna manera podrían servir si el objetivo no fuera, mis amados hermanos, extraerse solo por cumplir un requisito. La santidad se anhela, pero no es un proceso, mis amados hermanos, pero no se debe considerar, mis amados hermanos, el proceso como tal. Dios te hace santa y santo. Dios nos hace santos. Y después de hablar sobre estos conceptos cerrados, quiero hablarles a ustedes acerca de 5 dimensiones de la santidad. 5 dimensiones de la santidad. El primero es que la santificación del corazón se expresa en la transformación de la vida personal. Cuando yo tengo un corazón santificado, mi vida personal es transformada. Y se cuenta, mis hermanos, acerca de la historia de Wesley en el siglo XVII, en el siglo XVIII, mis hermanos, que cuando él predicaba, inclusive le pasaba también con otro gran predicador del siglo XVIII que se llamaba Jonathan Edwards. Ustedes pueden contar los sermones de ellos en internet, son impresionantes. Y dice la Biblia cuando ellos predicaban, dice la historia, que cuando ellos predicaban, miren esto, mis hermanos, la gente los estaba escuchando y estaban mirando todas las exigencias y todo lo que ellos estaban diciendo, y la gente quedaba absorta, y ellos sentían que literalmente, la gente sentía que literalmente la tierra, mis hermanos, se abría en medio de ellos y salían las llamas del infierno. Se sentían tan pecadores, se sentían tan comprometidos con lo que estaban escuchando, que decían: Dios mío, yo necesito santificarme, yo necesito obedecer al Señor. Esa es la historia que cuentan, mis hermanos, de estos grandes hombres de la fe. Y yo dije: ¿yo cómo explico esta área? Y yo la explico de esta manera. Miren, como dice en Efesios, hemos de quitarnos el vestido del hombre viejo y ponernos el del hombre espiritual, viejos hábitos por nuevos hábitos. Esa es la manera como mi vida en santidad se refleja en la transformación de mi vida. Que yo no puedo andar como antes, que yo no puedo andar como anda el mundo, yo no puedo andar como anda la gente de afuera, mis amados hermanos, porque si no, ¿cuál es el cambio en mi vida? ¿Cómo yo hago una diferencia frente a ello? Miren, en Romanos 12 dice, hablando de la transformación de la vida personal, nos habla de una transformación del pensamiento. Él dice: renovaos en lo que ustedes piensan. Una manera de pensar diferente. Es decir, si yo digo que soy santo, yo lo que estoy diciendo es que a medida que soy santo, mis hechos, mi mente, mis acciones, la manera como yo hago las cosas se manifiesta en la vida diaria. Es decir, mi mente también puede ser transformada por el Señor. Y 2 Corintios nos habla de que si estamos en Cristo, 5:17, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que hay que ser cambiados y transformados por el Señor, hermanos y hermanas. En eso consiste esta vida cristiana. Miren, hermanos y hermanas, esta vida cristiana no sirve, no se valida si no la vivimos nosotros en santidad. ¿Sabían? Esta vida cristiana no sirve si nosotros, mis hermanos, no hacemos la diferencia con el mundo de afuera. De hecho, yo te puedo decir que hoy estás acá, pero mañana podrías aburrirte de esto que está pasando acá. ¿Sabes por qué? Porque esta vida, esta exigencia diaria de la palabra de Dios desde el púlpito, nos impulsa cada día a buscar ser como Dios y ser transformados en nuestras acciones. ¿Cuánto nos falta? ¿Cierto que sí, mis hermanos? Y le pedimos a Dios que nos ayude. El segundo es la santificación de la vida relacional
expresada en nuestras relaciones con los hermanos y hermanas de la comunidad, de la iglesia. Quiere decir lo siguiente: primero, yo soy cambiado, pero la segunda dimensión es mi relación con ustedes, la gente de la iglesia. Y se cuenta que en los tiempos de Wesley, la iglesia se convirtió en un lugar de refugio y formación para todos. De hecho, experimentó un crecimiento tremendo. ¿Saben por qué razón? Por el compromiso de la relación de las personas, de santidad de las personas con Dios. ¿Y cuántos quieren que nuestra iglesia crezca, mis amados hermanos? Yo quiero que la iglesia crezca. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Miren, nos hemos reunido para pensar, orar por el crecimiento de la iglesia. Y saben que pudiéramos hacer muchas cosas para que la iglesia creciera. De pronto yo pudiera orar más por sanidades. De pronto yo podría montar, hermanos, una campaña, hermanos, sobre prosperidad aquí en la iglesia y hablar sobre recursos económicos y cosas como esas. Y tener cosas impresionantes, invitados, grupos y cosas que pasaran aquí en el altar. Y de pronto saben que eso atraería gente. Porque les escucharía allá en los estados de los hermanos de la iglesia que en mi iglesia va a haber tal cosa. Entonces la gente vendría a la iglesia porque están pasando cosas chéveres. Y va a ir fulano de tal, y va a ir sutano, y va a ir tal persona, y van a haber predicadores y todo eso. Y eso podría atraer mucha gente, mis hermanos. Pero quiero decirles a ustedes que mi principal objetivo no es hacer un show para ustedes aquí en la iglesia. Mi objetivo como pastor no es que ustedes se diviertan y se entretengan en la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Escúchenme. Miren, hermanos, yo no quiero que ustedes vengan a la iglesia a entretenerse. A entretenerse, vayan a un cine. Quédense en la casa viendo Netflix. Sí. Acá no venimos a entretenernos. Yo aquí vengo a adorar a Dios, a presentar mi ofrenda y a disfrutar mi comunión con ustedes. ¿Cómo la ven? A eso es a lo que yo vengo nada más. Quisiera encontrarme con ustedes, doctor, mi doctora. Que digo Javier Berto otra vez, hermano. Alberto, están bendecidos. Creo vernos acá, hermanos, compartir, traer mi ofrenda para el Señor, disfrutar, adorar a mi Señor. A eso venimos a la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Pero mi iglesia no va a crecer si vengo a entretenerlos. Si yo mañana promociono que aquí va a venir, mis hermanos, ¿cómo es el cantante que estábamos viendo el último? Evan Kraft. ¿Han escuchado a Evan Kraft? En 15 días, hermanos, Evan Kraft en Heb. No sé cómo vamos a caber, pero vamos a caber 3,000 personas acá. Inmediatamente, varona. ¿Se me llena? Porque la gente viene a show. Le estaba diciendo a mi familia, ¿sabes qué? Tan rico ir a un concierto de ellos. Pero el concierto, ¿saben a dónde voy yo? Al Arena, ¿cómo se llama allí? Al Telecom Arena, al Movistar Arena. Allá voy, hermanos, y allá sí salto y brinco y disfruto y me divierto allá y la paso chévere y hacemos pogueo con ustedes y todo, la pasamos rico, hermanos. Eso fue cuando vino la última, una vez vino Rojo, fuimos con los jóvenes de la iglesia. Oye, hermanos, ¿quién ver ese pastor, hermanos, arremangado y con pantalón corto, empujándose con los otros y todo, más bueno que la pasamos? Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia venimos a entregar mi ofrenda, a adorar a Dios y a tener comunión con mis hermanos. A eso venimos a la iglesia. Miren, se refiere a nuestra vida en santidad, en comunidad. El testimonio que mostramos de nuestra vida y cómo caminamos en la iglesia habla de la importancia y la posición de la iglesia en la vida de las personas. Habla de amar a mi hermano más allá de mí mismo. Y habla de cuán importante es para mí cumplir con los propósitos de la iglesia. Mis amados hermanos, los propósitos de la iglesia son cumplir la gran comisión. Los propósitos de la iglesia es extender el reino de los cielos. A eso es a lo que venimos aquí a la iglesia, hermanos y hermanas. Venir a la iglesia, mis hermanos, es decir, carambas, yo voy sábado a las 5 de la tarde. Mira, hoy venía y yo les comprendo, pero les bendigo y les pido que nunca fallen a la iglesia. Mire,
Para mí es un problema cuando llueve en Bogotá los sábados en la tarde, hermanos, porque no, eso con lluvia eso nadie va a venir a la iglesia, ay, Dios mío, y vienen. Pero para mí fue peor hoy, amor, porque seguramente estaba deseando que hiciera sol cuando llueve, pero es que estaba haciendo sol, sí que peor. Porque está haciendo un sol tan delicioso, puente. Y uno mira el reloj, 2 de la tarde. Y ese pastor se friega con esos mensajes que a las 5 lo espero en culto. Uy, 3 de la tarde, un motocito de 3 a 4. A las 4 me voy, a las 4. Se levanta uno a las 4 de la tarde. 4:30. Uy, no, pero es que para ir a la iglesia, uy, Señor. Y se demoran cantando. Y van poquitos, van muchos. Uy, no, mejor no voy. Quiero empezar a ver una serie, o quiero irme al centro comercial, o cualquier otro plan. Pero mire, mi hermano, yo le felicito porque para ustedes parece que es importante lo que pasa en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Por eso estamos aquí en la casa de Dios. Mire, mañana mi hermano dedica a su familia. Saque el balde, hermano, y lave el carro, hermano. Vayan a la ciclovía. Hagan lo que quieran hacer con su familia. Disfruten estar en familia, mis hermanos. Pero el sábado es el día del Señor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo disfrutamos en el nombre del Señor. Esto debe ser importante para nosotros. La santidad viene primero para transformarme. Lo segundo es que mi santidad se transfiere a la casa de Dios. Mira, si mañana el Señor te llama a servir en la iglesia, tú no le digas que no al Señor. Hey. De pronto tú tienes un talento para cantar, un talento para servir en la puerta. No digas que no. No le pongas peros al Señor. Esto es parte de nuestra santidad. La tercera dimensión es la vida en el mundo. O sea, la transformación de la vida en medio de su entorno, no pretendiendo aislarnos de los demás. Y se cuenta que en los tiempos de Wesley se practicaban métodos de búsqueda de la santidad en la vida diaria. Miren esto que estoy leyendo. La gente se acostumbró todos los días a preguntarse antes de dormir sobre sus pensamientos, hábitos, responsabilidades y otras cosas personales. Miren, los que buscan a Dios, los que buscan la santidad, deben separarse de muchas cosas. Podrían llegar a ser incomprendidos porque estamos en un mundo que no valora lo de Dios. Miren, hermanos, ¿saben qué? Wesley se inventó un método de autoevaluación que continuamente la gente tenía que practicar en ese tiempo. Él tenía una serie de preguntas, casi 40 preguntas, que todos tenían en papelitos. Llegaban a la casa y antes de acostarse, por supuesto que leían la Biblia, pero tenían el método de sacar el famoso papelito y preguntarse las preguntas de autoevaluación. ¿Qué malos pensamientos tuve durante el día de hoy? ¿Cuánto tiempo vagué en el día de hoy? ¿Cuáles fueron mis motivaciones? ¿Pequé realmente? ¿Me equivoqué en algo? ¿Miré a una dama más de lo normal? ¿Di un paso que no tenía que dar? Tuve estos pensamientos sobre esto y eran preguntas puntualísimas y la gente se acostumbró a preguntarse continuamente sobre este tema. Preguntándose, evaluándose, mis hermanos queridos. Y eso es lo que significa, mis hermanos, esta tercera dimensión. Es decir, mis amados hermanos, que la iglesia se convierte en un lugar, eso es lo que estamos diciendo acá, mis hermanos queridos, en un lugar en donde nosotros somos transformados desde nuestro interior. Miren lo que dice la siguiente frase: la persona se vuelve muy espiritual, ora, ayuna, lee la Biblia, busca de Dios, todo lo hace en secreto. Y esto se refleja en su vida pública. Es decir, que crecemos espiritualmente. Pero ¿cuál es nuestra vida, mis hermanos, en la noche cuando nos acostamos? ¿Usted qué es lo último que hace en la noche antes de acostarse? Cerrar los ojos, ¿cierto que sí? Bueno, enchufar el celular, también, yo sé que eso lo hace. Pero ¿quién ora?
Pero ¿quién realmente se consagra a Dios? ¿Cuántos de ustedes se acuestan pensando, Señor, aproveché realmente este día o no aproveché realmente este día? ¿Cuántos se preguntan, se acuestan pensando, Señor del cielo, este día te honré o no te honré? Este día realmente fuiste importante para mí o realmente no te tuve en cuenta. ¿Saben que pasamos por alto estos temas tan importantes? Y cuando hablamos de santidad, esto es muy, muy relevante. La cuarta dimensión, la transformación que lleva a cuidar y relacionarse con los desamparados, los invisibles de la sociedad, mostrándoles el amor y la gracia de Cristo Jesús. Y se cuenta que en los tiempos de Wesley se fundaron escuelas, jardines de infantes, hospitales, se pavimentaron calles, se enseñó toda clase de oficios y hábitos de vida para la gente. De hecho, se cerraron antros de alcohol, casinos de apuestas y otras cosas por el estilo. Es que cuando yo vivo en santidad, escuchen bien, hermanos, cuando yo vivo en santidad, Dios me cambia a mí. En ese cambio yo me relaciono con mis hermanos en la iglesia y en tercer lugar, eso se expande a la gente de afuera. Y yo les quiero decir, no podemos hablar de santidad, hermanos y hermanas, si nuestra sociedad no es cambiada. Nuestra santidad debe ser alcanzada por la santidad de la iglesia. Yo escribí cosas como la siguiente: la vida de santidad empieza en mí, se traduce a la iglesia, lo acabo de decir, y de esta a la sociedad. Una persona e iglesia santa vive una vida para transformar la sociedad. Escuchen bien, no ignoramos lo que pasa fuera de las puertas de la iglesia. Vamos a predicar, pero también a ayudar. Escuchen bien, oramos por la política, las noticias y damos de comer y beber proveyendo para los necesitados. Eso es una vida de santidad, ¿sabían? Ustedes dicen, no, pero es que es ayudar a los pobres. Eso es una vida de santidad. No, pero es que darle de comer al hambriento, eso cualquiera lo hace. Pero ese es un elemento de una vida de santidad. Y eso debe caracterizarnos, ¿sabías? A veces nosotros cerramos, mis hermanos, mira, venía un trancón y se acercó una persona para pedir plata, entonces yo alisté una moneda y le di plata. Pero cuando me di cuenta en el trancón habían como 2 o 3 personas allá para adelante. Entonces de una vez, sin que nadie se dé cuenta, yo cogí mis moneditas de mi monedero y hoy sí tenía la intención de ayudar. Porque es que, mis amados hermanos, lo que nosotros encontramos es que nosotros tenemos que revelar el Dios que tenemos a la gente de afuera. Mira, tal vez tú no estés de acuerdo con el gobierno en el cual estamos ahora, pero un corazón de santidad que hemos de tener es que orar por ellos, ponerlos en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que pedirle a Dios por los de afuera. Miren, una vida de santidad, ¿saben qué es? La ecología. No regar papelitos y cosas por el estilo. Hay que aprender a, ¿cómo se llama eso? A reciclar. Hay que aprender cosas como esas. Eso significa una vida de santidad. Porque lo que nosotros aprendemos de la vida de santidad es lo siguiente: es una integralidad de todas las áreas. Eso es una vida de santidad. Y por último, quinto, la transformación de nuestra vida en el proceso para convertirnos en representantes del amor de Dios en el mundo. ¿Esto de qué trata? Se cuenta que tras la muerte de Wesley, Inglaterra llegó a tener un avivamiento como nunca, no solo por Wesley, sino por sus seguidores. La sociedad fue cambiada. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque cuenta la historia que Wesley cambió realmente, transformó completamente la sociedad. Y les quiero decir a ustedes lo siguiente: miren, hermanos queridos, cuando somos santos, reflejamos a Dios. Es decir, ustedes terminan mirando a Dios en mí y yo termino mirando a Dios en ustedes, ¿sabían? Es decir, si ustedes no me van a dar malas noticias de Dios, muéstrenme a Dios en sus vidas, hermanos. Muéstrenme que Dios está actuando en sus vidas.
Muéstrenme que Dios les está cambiando. Muéstrenme que Dios les está transformando. Muéstrenme a Dios en sus vidas. Que la gente vea a Dios en nuestros corazones. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Al practicar la santidad mostramos a Dios como Él es. La santidad transforma y refleja el amor incomprendido de Dios en estos tiempos. Porque la gente no entiende de Dios. La gente no verá, nos verá y así encontrará a Dios. La santidad nunca nos aislará ni pretende discriminar a los otros. Es más bien la práctica de una vida inspiradora para los otros. Qué lindo esto. Mira, hermano, nuestra vida debe inspirar. Practicar la santidad debe guiar a la gente. Oiga, tan rico ser como los de Ger. Tan genial pensar como los que piensan, como lo que piensan en Ger. Tan bonito como ellos están viviendo la vida cristiana. Yo quiero ser así. Tampoco vamos a ser, mis hermanos, discriminadores. No, es que nosotros estamos en un nivel diferente, en un nivel distinto. Nosotros estamos caminando de otra manera y nos perdonarán y todo eso. La santidad nunca discrimina al otro. Jesús era santo y andó con todo el mundo. Caminó con todas las personas, fueran las que fueran. A todos los bendijo, mis amados hermanos. Y así debe ser con nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Ser santo significa reflejar a Dios. Mostrar a Dios a la gente. No ese Dios que la gente se dibuja diciendo, explícame las cosas. Dios no es un Dios juzgador. Dios no es un Dios condenador. Dios no es un Dios, mis hermanos, que se olvide de las necesidades. Como la famosa pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras y que los niños y que tal cosa y que las masacres y todo eso? Las preguntas que la gente se hace. Esa no es la clase de Dios. Como Dios se quiere mostrar, hermanos queridos. Y la manera como vamos a cambiar el concepto de Dios en la gente es que nosotros, ¿saben qué, hermanos? Miren, mostremos la santidad de Dios en nuestras vidas. Miren, si Dios es bueno y la gente tiene ese concepto de Dios, es porque nosotros estamos reflejando esa bondad. De ahí tan importante. Hablé con alguien hace una semana, 2 semanas aquí en la iglesia. Y yo le pedía perdón por los errores que a veces cometemos los pastores. Me sale mucha crítica. Por allá en Bolivia está el país patas arriba porque encontraron que la Iglesia Católica cubrió centenares de casos de pederastia de los curas y todo ello. Y está, el país está en crisis. Y en la iglesia cristiana pasan cosas como esas, mis hermanos queridos. Y yo pido perdón por eso. Pido perdón por la manipulación que muchos de nosotros los líderes hemos hecho con ustedes, que son las ovejas. Eso no es la santidad que Dios quiere que nosotros reflejemos de parte de Él. Él es un Dios amoroso, bondadoso. Él es un Dios grande, benefactor, proveedor, que nos cuida, que nos ama. Y ese es el Dios que yo quiero que ustedes conozcan de mí, de esta iglesia, y que los de afuera conozcan de nosotros. Un Dios bello, hermoso, que quiere que vivamos como Él es. Aleluya, en nombre del Señor. Y termino acá. La conclusión. La primera, Dios es santo y quiere que sea santo. La santidad es para todos y no para un pequeño grupo élite y religioso. Y tercero, la santidad embarga todas las áreas del hombre. Va de Dios al hombre, del hombre a la iglesia y de la iglesia a la sociedad. Amén. Eso es lo que es la santidad, mis hermanos, práctica. Hay que vivirla. No salgas de acá ahorita cuando salgamos después de lo que nos vamos a comer más tardecito, mis hermanos, y ustedes piensen, ya listo, me quito el vestido de la iglesia y aquí empieza entonces una noche hasta las 3 de la mañana viendo películas de no sé qué cosas y mañana hago tal cosa y me olvido, entonces peleo con fulano, vivo mi vida alejada de Dios y todo eso, y ya el viernes comienzo nuevamente a aterrizarme a mi pantalón y a mi vestido de santificación. No. La vida es santidad, la vivimos todos los días. La disfrutamos todos los días. Honramos a Dios con todas nuestras acciones. Amén. Muy bien, vamos a orar y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Bueno, está bien. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor. Te alabo, te adoro, te bendigo, Señor, y te doy gracias por la palabra que tú nos has dado.
La encomiendo delante de tu presencia, Señor. Y te pido, Padre Celestial, por un llamado que pongas en el corazón de tu pueblo a tu servicio, a obedecer a tu casa, a tu palabra. Te ruego, Señor del cielo, por una iglesia que comprenda que la santidad, Señor, no es para unos pocos, sino que es para todos. Que tu iglesia comprenda, Señor, que la santidad empieza en ti. No la entregas a nosotros como un don, y nosotros la entregamos a la iglesia, la vivimos en la iglesia y la reflejamos al mundo. Queremos que el mundo salga de la violencia. Eso es santidad. Queremos que se acaben las guerras, los pleitos, las contiendas entre los hombres. Eso es santidad, iglesia. Queremos que todo esto amaine, todo este mal sobre la tierra. Eso es santidad. Así que mi hermano y mi hermana, te ruego, ahí orando al Señor, pide al Señor que te santifique. Señor, empieza por mí. Empieza por mí, Señor. Cámbiame. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Cambia mi corazón, Señor. Hazme una nueva persona, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Trae un proceso de santificación en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Mire, Señor, este altar es santo. Cantar a ti es santidad. Los instrumentos que tocamos son santos para ti, Señor. Son santas inclusive las sillas en las cuales nos sentamos, Señor. Es santo este lugar, porque tú estás acá, Señor. Hermana, hermano, es santa tu cama. Yo creo que tu celular debería ser santo también. Así que cuidado con lo que ves en tu celular. Es santa inclusive la ropa que te pones. Eso es de Dios. Dios te lo dio. Haznos santos para ti, Señor. Haznos santos para ti, Señor. Te ruego por una iglesia santa. Te ruego por una iglesia consagrada, una iglesia transformada. Te ruego por una iglesia que te busque de corazón, por una iglesia renovada, Señor, para ti. No para mí, Señor, para ti te lo ruego. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor del cielo, jamás a enorgullecernos por este tema, pero sí, Señor, a cumplir el llamado que vos colocás en nuestras vidas. Un llamado a la santificación. Un llamado a ti. Un llamado a cambiar. Aleluya.